Buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino, aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno gente, ayer ya vimos la criatura que se viene para Génesis 1 con el bot Utace, el ajolote. Ayer dije Gecko porque no me salió el nombre de ajolote, ¿vale? No me acostumbro a decir ajolote porque claro, es una criatura que pues uso poco el nombre y se me olvida, ¿vale? O sea, lo siento para aquella gente que le dije Gecko, pero es un ajolote, ¿vale? Es un ajolote lo que se viene para Génesis 1 y veremos a ver qué tal, a ver qué hace y demás. Pero más o menos la explicación pues da sus pistas, ¿no? Y bueno, luego ya pues sí, después de enseñar esta criatura, hablaron de cosas en el Discord. Y hoy os vengo a enseñar lo que hablaron, lo que van a hablar las siguientes semanas. Y mucha gente, pues claro, todavía está esperando optimización al juego. Y es lo que hablaremos hoy, de cuándo puede venir. Y bueno, también sobre lo que viene siendo de los Colony, que mucha gente pues pregunta también cuándo lo van a optimizar, que está en diciembre y demás. Pues el lunes puede ser un día que optimicen los Colony. Sí, el lunes que viene ese gran parche, puede que optimicen los Colony, ¿vale? Con esa actualización. Y vamos a ver que puede venir en esta actualización también grande. En este vídeo veremos, ¿no? A ver cuánto acertamos y cuánto nos equivocamos. Aquí siempre decimos lo que pasa. Así que bueno gente, vamos allá, vamos con el vídeo. Pero antes, si no te has suscrito a mi canal, pues suscríbete para enterarte de todo lo que pasa en el mundo de Ark. Deja tu like para que YouTube lo recomiende y comparte con tus amigos. Así que gente, vamos allá y vamos con el vídeo. ¿Quieres tener tu propio servidor de Ark? Pues Nitrado es tu página donde podrás alquilar tu servidor y ser quien manda. Usa el link de la descripción para poder alquilarlo hoy mismo y me apoyarías un montón si usas el link. Así que sabes, Nitrado es la página donde podrás alquilar tu servidor de Ark o de otro juego. Y bien gente, pues estamos aquí en el chat de Ark donde Dolly decía esto: ya, we should have news in the next week or two. ¿Vale? ¿Qué significa esto? ¿No? Que contesta la persona de Justun, que dice lo siguiente, y es lo siguiente lo que dice, ¿no? O sea, dice lo siguiente, esta persona, ¿vale? Otra persona había dicho que para cuándo, ¿vale? ¿Por qué tanto silencio con la actualización del 5.7 y no hablan, ¿no? Y Dolly pues ha dicho que pues de eso, ¿no? Que es ese mensaje que tengo aquí también, ¿vale? Que es lo siguiente. Se vienen noticias o la semana que viene, ¿vale? En el próximo Community Crunch o el otro, ¿vale? O en 2 semanas, ¿vale? Next week o la segunda semana, ¿vale? O sea, de aquí una semana o 2 tendremos noticias de la 5.7. Aunque bueno, ya mucha gente ya piensa que bueno, ¿no? Que ya está, ya se retrasa y todo eso. Mirad, quien hable de retraso de la 5.7, en verdad ya se ha retrasado. Ya está, ya se ha retrasado lo que viene siendo la actualización de la 5.7, porque iba a salir este mes de abril y no ha salido todavía. Aunque hay gente que piensa que el día 27 se viene la actualización 5.7 y no es así. Y no es así, porque antes de que venga la 5.7 tienen que avisar a los modders a menos un mes antes o unas semanas antes para actualizar sus mods, para que no le pille de sorpresa y no lo hagan todo corriendo. Así que la 5.7 todavía no va a venir. Yo creo que ahora en el Community Crunch que hablen de la 5.7 dirán la fecha de cuándo van a salir. Ya que dijeron que iba a salir pues para abril, no ha salido. Y pues ahí está, no ha salido. Tampoco lo que ha salido es el Absolute Defeat Test, que también se ha retrasado. O sea, todo lo que anunciaron para el Q1 se ha retrasado. Y yo creo que Génesis 1 también se va a retrasar, al menos hasta julio, ¿vale? Yo creo que para julio va a salir pues Génesis 1. Yo creo que para julio, porque para junio, si no sale antes la 5.7,
no sale Genesis 1, ¿vale? Porque antes de que salga todo lo que tiene que salir, tiene que venir a 5.7. Yo creo que Hours of the Defeated también están esperando que salga a 5.7. Aunque bueno, esto es un mod solamente, aunque tengan que actualizarlo igual. El Araneo TLC puede que venga el día 27 o no, ¿vale? Ahí lo dejo, ahora hablaremos sobre eso. También tiene que venir pues Genesis 1, que tiene que venir con la 5.7 y demás, ¿no? O sea, la 5.7, si no sale, pues no saldrá nada. Es como el año pasado con la 5.5. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la 5.5? Que la retrasaron meses, ¿no? O sea, que la 5.5 iba a salir en marzo del año pasado, luego retrasaron a abril, tampoco salió, y ya hasta junio, ¿vale? No salió. Y después salió Ragnarok, ¿vale? O sea, para que tengas en cuenta la importancia de la actualización del motor gráfico, ¿vale? El Unreal Engine 5.7, que hasta que no salga esta actualización del motor, no va a salir ni Genesis, ni creo que el Araneo, ni nada, ¿vale? O sea, ni las Fantastic Times, nada. Así que, hasta que no salga la 5.7, no saldrá más contenido. Y es lo que espera la gente, lo que espera es optimización al juego, porque la 5.7 trae optimización, trae arreglos sobre las plantas, creo que era, y otras cosas más del agua, creo, me acuerdo, no sé qué hablan exactamente de la 5.7, pero se trae muchas mejoras, más de optimización que de otra cosa, ¿vale? Esto se encarga de optimización y esperemos que sí. Esperemos que sea optimización que sí se note mucho y que por fin los PCs lo cobran bastante. Y ojalá algún día se dedique que Arx Ascended ocupe menos en el disco duro. O sea, que baje los gigas de lo que ocupa el Arx Ascended, porque es una locura lo que ocupa. Y esperemos una reducción de gigas tanto del juego base como de los DLC. Esperemos, porque si no, es que madre mía, es que si no, el ARC, si no reducen, llega a ocupar 500 gigas tranquilamente. Medio disco duro de un tera, o sea, esperemos que lo reduzcan tanto en PC como en consolas, porque claro, en consolas es mucho más complicado. Perdón. Complicado porque en consolas como mucho puedes poner un disco extraíble o un M2 a la PlayStation 5, le puedes poner a la Xbox, pero aún así los discos duros que ven a las consolas son 500 gigas como mucho, algunas, no todas, algunas tienen un tera, pero no todas tienen ese un tera, o sea, esperemos que reduzcan bastante lo que viene siendo los gigas del ARC. Si lo hacen, esperemos que sí lo hagan, porque si no es que a nadie le va a caber el ARC, a nadie le va a caber el ARC con lo que ocupa. Así que por favor, esto de Wildcard también mirar eso, que hay juegos que lo están haciendo, están pasando de 100 y pico gigas a 20 gigas o 40. Por ejemplo, el nuevo Conan Exile, ¿vale? Que va a actualizar, por ejemplo, pasarla de los 120 gigas a 40 gigas. O sea, es una barbaridad lo que baja, 80 gigas de lo que ahorras en gigas. Así que veremos a ver si en ARC también pasa lo mismo en alguna actualización. Esperemos, ojalá y ojalá también bajen el rendimiento de la RAM, ¿vale? O sea, que en vez de 32 que necesite 16. Esperemos. Pues claro, eso también lo pueden bajar, o sea, si cambian cosas, pueden bajarlo, pueden hacerlo, pueden comprimir los recursos y que ocupen menos, chupen menos RAM, menos memoria, menos de todo, y esperemos que sí. Porque ya lo dijeron en un Community Crunch, que cuando iba a salir a 5.5, pues decían, vamos a rebajar los recursos de ARC Survival Ascended, que ocuparán menos, o sea, llegará a 16 GB como máximo. Pero no se ve ese cambio. No se ve todavía. Esperemos que algún día lo hagan, ¿no? Pues claro, están
hasta el cuello de trabajo, culpa de Snake Games, que los tienen ahogados de esto para que saquen contenido de pago, porque ¿qué es lo que quiere Snake Games? Dinero, 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 lo que quiere. Pero claro, primero tienes que optimizar tus juegos y la gente que juegue. Es lo que quiere la gente, primero optimización, y mucha gente me lo está diciendo en los comentarios, diciendo que meta una optimización antes de contenido, queremos optimización antes. Y sí, yo comparto eso, que no está mal que saquen contenido, estoy diciendo, pero sí, necesitamos optimización, necesitamos que el juego fluya, necesitamos que el juego se sienta bien, que no esté mal optimizado, que lo corre bien los PCs y consolas y demás. Lo sé. Yo comparto vuestra opinión, lo comparto, vale, siempre lo he dicho, que primero la optimización es lo primario del juego, pero es que están hasta el cuello, vale, están hasta el cuello de trabajar día tras día, y Snake Games arriba diciéndoles primero esto, primero pago, luego optimización. Snake Games no se entera de lo que la gente quiere, porque no escucha a la comunidad, solamente escucha las críticas malas para poner verde a esa gente que le critica, ¿vale? O sea, Snake Games es así, ¿vale? Son los hombres de corbata con los maletines, que lo único que quieren son los maletines llenos de pasta. Y así no lo van a conseguir, porque claro, ellos sí se llenan los bolsillos, pero lo malgastan en algo que no deberían, en vez de gastarlo pues con ARK para optimizarlo. Es lo que hay. Snake Games es así, son esos hombres de corbata con dinero, con maletines llenos de dinero. Aunque bueno, Snake Games no está lleno de dinero porque se está arruinando, y ya vimos cómo está su bolsa, ¿no? O sea, cómo está lo que viene siendo su gráfica de dinero, ya lo vimos. Vamos, que pasa del dólar a 80 y algo de céntimos. No sé cómo se llama los dólares, debajo del 1, pero ahí está, ¿no? O sea, Snake Games es lo que quiere. Y claro, están hasta el cuello, ¿no? Hasta el cuello están los de Wildcard trabajando día a día, y con los problemas del juego, que también les perjudica mucho, porque cada fin de semana que llega siempre algo nuevo. Ayer las transferencias las tuve que deshabilitar porque fallamos otra vez. O sea, increíble, o sea, es algo impactante, ¿no? O sea, así que bueno, la 5.7 veremos la semana que viene o la otra, veremos a ver cuándo llega, ¿no? Esperemos que llegue pues prontito, ¿no? Ojalá llegue pronto y optimice bien el juego. Y bueno, ya hablando de actualizaciones, el día 27, como sabéis, pues se viene una gran actualización que va a arreglar las cuevas de los Colony, pero no creo que solamente sean las cuevas, porque han dicho que va a ser una actualización importante, así que será una actualización grande. Y yo creo que van a optimizar lo que vienen siendo los Colony, para arreglar las cosas de los Colony. Y creo que también el Cryolophosaurus, creo que será liberado de los Colony para meterlos en nuestros mapas, ya sea Astraeos, la isla, Descent, Ragnarok, Parguero. Veremos a ver dónde meten a este bicho, pues de otros mapas. Veremos a ver dónde meten el Cryolophosaurus. Yo creo que lo van a liberar ya. Ya dijeron que iban a liberarlo de los Colony, que van a meterlo en otros mapas. Con el Desmodo ya lo han hecho. Así que yo creo que el Cryolophosaurus también saldrán pues en otros mapas. Veremos a ver en cuáles. En Astraeos puede estar, en la nieve, en Ragnarok, que hay mucha nieve, en Valguero, la isla también puede estar, Descent, Aberration no, Scorchen menos, porque este bicho no vive en el calor. Así que bueno, yo creo que se viene la liberación de Cryolophosaurus de los Colony. Y podrás tamearlo porque esta criatura es gratis, ¿vale? Es gratis para todo el mundo, que ahora mismo está encerrada en los Colony. Y yo creo que el día 27 será liberado de lo que viene siendo de los Colony.
Y bueno, ¿qué más podría venir? El DLC del araneo. Bueno, es una posibilidad de que venga el día 27, pero no han dicho nada, así que yo creía que iba a salir algo este fin de semana. Bueno, este Community Crunch del araneo, pero no ha salido nada, así que yo creo que el araneo también vendrá después de la 5.7. Así que veremos a ver. Aunque bueno, puede haber una posibilidad de que sí salga o no. Así que veremos el lunes qué tal. A ver si dicen TLC del araneo. Sabemos que están los 100, está la foto de su stat y demás. Pero no está el TLC del araneo todavía puesto en el juego. Así que veremos a ver cuándo lo meten. Si es después de la 5.7, ok, te lo compro. Si es en esta actualización, ok también. Guay. Ya tenemos el araneo, el TLC. ¿Y qué más podría venir en esta actualización? Pues muchos arreglos pueden venir, no solamente de los Crony, puede que toquen otras cosas. Veremos a ver qué cosas más, a ver si arreglan ya lo del dragón de roca. Por favor, Studio Wildcard, arreglado del dragón de roca, las plumas de la cabeza que siempre están abiertas. Así que por favor, ya que se cierran las plumas, porque si no, para buscar Reaper es un coñazo. Yo sé que hay gente que busca Reaper con el dragón de roca y teniéndolo así es imposible. No sé cómo la gente nos ha quejado ya a Studio Wildcard y le dice, pues, por favor que arreglen el dragón de roca. Pero no lo hacen. No lo hacen, no sé por qué, pero no quieren hacerlo. No lo sé. Pero bueno, veremos a ver qué tal, ¿no? Veremos esta actualización, a ver después que rompen, porque romperán cosas. Ya lo sabemos, ya los conocemos. Así que bueno, el día 27, preparaos para la gran actualización y preparaos también para las cosas que se pueden romper. Así que cuidadito. Espero que os hayáis mudado ya de las cuevas de los colones si estabais, porque si no, cuando arreglen estas cuevas, pues se va a destruir tu base. A menos en PvP. Pero en PvE dijeron que no, pero quién sabe en PvE. Así que bueno, gente, nada más que decir, la verdad. Poco más que decir. Y nada, esta es la noticia que os doy hoy sobre Ark. Así que gente, si os ha gustado el vídeo, ya sabes, deja tu like, deja tu comentario, compártelo, suscríbete si no lo estás. Y la gente, nos vemos ya el día 27. Mañana si hay algo pues subo vídeo. Pero el día 27 nos vemos con esa actualización. A ver qué es lo que meten, a ver lo que hacen, a ver lo que rompen y a ver qué tal, ¿no? A ver qué nos trae Studio Wildcard el día 27 de este mes. Y también veremos, pues la semana que viene o dos, lo de la 5.7. A ver cuándo sale al final, porque madre mía, lo retrasan más todo porque están hasta el cuello, como digo. Así que gente, nos vemos. Hasta la próxima, gente. Chao, chao. Nos vemos.